Buenas tardes, un saludo desde Prensa Comunitaria. Estamos aquí con el gusto de tener al embajador Josué Fiallo, quien fue el representante durante un tiempo de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. Estuvo ahí, estuvo en la OEA, en todo el marco de la crisis democrática que vivió Guatemala en 2023, a partir de la primera ronda electoral eh, de presidencial de aquel año, que dejó como uno de los competidores para segunda vuelta al entonces candidato Bernardo Arévalo y a su movimiento Semilla, y que luego en segunda vuelta resultó pues el ganador de la elección popular y resultó electo para convertirse en presidente, llamado a tomar posesión en enero del 2024. Como ustedes bien recuerdan, pues en ese periodo de tiempo, desde la elección, desde la primera y segunda vuelta hasta la toma de posesión, hubo una crisis, quizás la crisis más importante en la democracia guatemalteca en los últimos años, ¿no? Recuerdan también que hubo muchas expresiones populares de protesta, que hubo mucha actividad en las calles, mucha actividad política en Guatemala, pero no solo en Guatemala, lo hubo también en sedes diplomáticas y del multilateralismo en todo el mundo. Y en uno de los lugares donde hubo una gran actividad política y diplomática fue precisamente en la OEA. Y al centro de esa actividad estuvo precisamente el embajador Fiallo, que hoy vuelve a Guatemala con un libro en el que cuenta esa experiencia diplomática, ¿no? En el que cuenta cómo él, como representante de la República Dominicana, vivió aquel momento. Y hemos tenido la fortuna de leer ya un capítulo de ese libro y lo tenemos aquí, embajador, para conversar un poco sobre eso. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación y estoy aquí abierto a conversar con ustedes sobre el libro. Embajador, ya leímos uno de los capítulos, como decimos, no es raro que un diplomático escriba libros, pero me parece, por lo que he visto, me parece menos común que un diplomático escriba con tanta honestidad como usted lo ha hecho respecto a lo que sucedió en la OEA. Quizás lo primero que le quiero preguntar es cómo es este proceso Ujú. de transformar esta experiencia diplomática en un libro, sobre todo porque tenemos desde afuera la idea de que un diplomático tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice, ¿no? Y para quienes lean el libro se darán cuenta que en ese libro hay muchas cosas que no son precisamente lenguaje diplomático, o un lenguaje diplomático que no es un lenguaje cuidado en el sentido de decir sin decir y estas cosas que tiene este lenguaje. Ujú. Cuéntenos un poco cómo fue ese proceso, embajador. Sí, mira, originalmente la idea era escribir unos artículos para que quedara constancia histórica de lo que había sucedido en la OEA, pero como tenía acceso a tanta información, al acervo completo de los informes, de las sesiones, de las transcripciones, y yo había estado ahí, pues los artículos se volvieron muy largos y me dio pues todo el material para hacer un libro, con el objetivo de, primero, documentar de manera detallada todo lo que sucedió en esas sesiones durante el año 2023, desde la perspectiva, como usted ha dicho, que yo tenía, que era una perspectiva privilegiada, combinando en algunos espacios, de acuerdo al tema que se trata en cada capítulo, pues la experiencia académica con una metodología relativamente rigurosa respecto de lo que es la memoria diplomática, una crónica histórica y también hago análisis político e institucional con fuentes verificables. Entonces, ese es el contexto. Luego, el giro en la forma de comunicar que adopté en algún momento, pues fue fruto de una reflexión personal, individual, donde yo entendía que el lenguaje diplomático podía conectar directamente con las personas, hacer que el lenguaje se convirtiera en un vínculo directo, no solamente con las personas en el país en el que estábamos abordando, sino también con el entorno diplomático de los demás embajadores. Por ahí va la idea. Embajador, el capítulo 7, que es el que hemos tenido la oportunidad de leer, usted narra con mucho detalle la sesión del 25 de noviembre del 2023, si no me equivoco,
que es una sesión en donde se discuten informes después de la visita de embajadores, pero también la visita del secretario general a Guatemala, en un momento pues bastante complicado de la crisis, ¿no? Cuénteme, hay un detalle, y voy a hacer aquí un spoiler, obviamente. Hay un detalle, usted empieza contando las horas previas a esa reunión, usted decide comprar unas flores. Sí. Cuéntenos, ¿qué pasó ahí? Sí, la sesión a la que tú haces referencia de noviembre del 2023 fue la sesión inmediatamente posterior a la del 10 de octubre, que fue la sesión donde uno de mis discursos se hizo viral en Guatemala, donde yo hablaba de las pirámides de Tikal y demás. Entonces, para la sesión de noviembre, a mí se me ocurrió la idea de traer un símbolo a la conversación, que la conversación no fuera solamente discursiva, que hubiera algo tangible que estuviera ahí presente con nosotros, acompañándonos. Entonces, la noche antes, como tú dices, es un spoiler del libro, yo hablé con mi asistente y le pedí que saliera en Washington a donde fuera a conseguir claveles para que cada uno tuviera un clavel. Y evidentemente la idea era conectar emocionalmente con Guatemala, pero también desde el punto de vista corpóreo, tener en la sala un, un símbolo. Y bueno, no voy a contar los detalles porque la gente tiene que leer el libro, pero ciertamente la sesión comenzó de esa manera, inspirado en una fotografía que yo había visto antes, que, que representaba una protesta eh, en Guatemala por la muerte de un estudiante de la USAC. Perdón que mi perro está aquí haciendo presencia también en la reunión. Entonces, me refiero específicamente al asesinato de, Robin de García. sí, en 1978, si mal no recuerdo. Yo, aprovechando, embajador, el, al leer el capítulo, bueno, retomando precisamente este capítulo que es el 7 y la imagen de los claveles rojos, a mí de inmediato me llevó a ubicarme en el punto exacto de la representación del clavel rojo para el movimiento estudiantil guatemalteco y para el movimiento popular de la década de los 70. Y encontré la respuesta hasta el final del capítulo. Entonces, todo el capítulo estuve con la necesidad de encontrar la respuesta. Y un poco comentando sobre eso, porque precisamente la dirigencia de la AEU, de la Asociación de Estudiantes Universitarios, en ese momento adopta el clavel rojo de la revolución de los oficiales de Brasil. Entonces se vuelve un elemento para América Latina con muchísima fuerza. ¿A qué voy? Y me gustaría que usted pudiera contarnos porque hay un elemento de memoria histórica que atraviesa toda la narrativa de cómo usted va hilando la sesión y la presencia de la memoria histórica para América Latina. Es decir, cuando se contiene un intento de un golpe de Estado, cuando se batalla por defender la democracia o recuperar la democracia de un país, implícitamente está ahí lo que viven los países bajo dictaduras o golpes de Estado. Sí. Y para Guatemala, esta regresión autoritaria y este intento que continúa por instalar de nuevo el autoritarismo nos marca muchísimo. Están muy vivas las heridas de lo que vivimos en esos 36 años. ¿Cómo ve usted el elemento de la memoria histórica Mm, presente para Guatemala y para América Latina? sí, mira, yo lo veo desde una, dos puntos de vista. El primero es regional. O sea, cada uno de nuestros países ha tenido experiencias de regresión autoritaria o de autoritarismo. Y quienes hemos superado eso recientemente, tenemos muy fresco en la memoria cómo esos acontecimientos se desarrollaron y las consecuencias que tuvieron en cada uno de nuestros países. Entonces, ver que en otro país se está dando o gestando un proceso que pudiera ir caminando a algo que ya nosotros hemos vivido, nos genera profunda preocupación primero y segundo, una empatía terrible, porque en el caso dominicano, por ejemplo,
La última elección que aquí se robaron fue en 1994. No fue hace tanto tiempo. O sea, en 1994, aquí el presidente Joaquín Balaguer se robó una elección y la OEA, a través de su misión de observación electoral, identificó dónde estuvo el problema y dijo, no, no, un momentito, esto es inaceptable ya en esta época, esto no se puede. Esa es la primera dimensión, o sea, la empatía, el reconocer, pero en segundo lugar está la dimensión doméstica. La historia contemporánea de Guatemala es una historia de de gran, de gran significación para todo el continente, no solo por la violencia que tuvieron durante tantas décadas, sino también porque llegaron a un proceso de paz donde dieron un salto cualitativo en su democracia y regresar o involucionar ya no era aceptable, sobre todo en un marco donde tanto Guatemala como los países de la región nos hemos comprometido con promover, defender la democracia. Entonces, es esa doble perspectiva, la nuestra, pero también la de ustedes. Embajador, fue bastante evidente, lo comentamos con Nelton, mucha gente y periodistas, incluso en Guatemala, en Centroamérica, imagino que en América Latina, no saben muy bien qué hace la OEA. No es algo de lo que se hable constantemente, no es un tema político de cobertura periodística, a menos que se sea corresponsal en Washington. Sí. Sin embargo, para muchos guatemaltecos, el hecho, la presencia, el rol que la OEA jugó en esta crisis fue importante y muchos guatemaltecos supieron lo que hace la organización por su presencia en esta crisis. Quiero preguntarle por qué la participación de la OEA fue tan decisiva en ese momento versus otras crisis, porque crisis democráticas en América Latina hay en todo momento, como platicábamos, porque en Guatemala y en otros países, pues tal vez no ha sido tan decisiva. Y lo traslado también al ámbito personal suyo. Ujú. Veo en Sí, su solapa un pin que, si no me equivoco, son las banderas de República Dominicana y la de Guatemala, ¿no? Pero además, no solo es el pin, sino que al leer el libro sí, se nota su conocimiento de la realidad política guatemalteca, no solo en este momento, sino desde hace un buen rato en la historia. Entonces, usted nos ha dicho fuera de cámara que tiene mucha relación personal sí. con Guatemala, no solo como diplomático, sino también como estudioso. Ah, Qué tan producto de la casualidad o de la participación personal de un embajador ujú, hace que un país sea más o menos importante ujú. en el multilateralismo? Mira, vamos a comenzar por la relevancia de la OEA, su rol, que me parece que es fundamental. Ciertamente, no solo en Guatemala, sino en casi todos los países de la región, la OEA parece ser como un ente fantasmagórico que es un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos. O sea, esa es la creencia generalizada, que no está muy alejada de la realidad, porque hay suficientes situaciones en el pasado que han traumatizado a bueno, nuestros países para ver a la OEA de esa manera. República Dominicana, para comenzar, o sea, nuestro país en 1965 fue invadido militarmente por autorización de la Organización de Estados Americanos. Y contingentes de varios países vinieron aquí y, bueno, para comenzar. Pero ¿qué pasa? La OEA, como organismo multilateral regional, tiene más de 100 años de historia y ha sido instrumental en crear el sistema internacional basado en reglas que rige gran parte de las relaciones entre nuestros países. O sea, desde principios del siglo XX, en lo que anteriormente era la Unión Panamericana, que evolucionó a ser la OEA, comenzó a gestarse un proceso de integración, de conversación sobre cómo organizar la relación de nuestros países a nivel comercial, a nivel jurídico, a nivel de seguridad y a nivel de desarrollo y de derechos humanos. Entonces, durante más de 100 años, en esa organización se han desarrollado todos esos acuerdos internacionales, todos esos mecanismos de cooperación para que nuestros países tengan un diálogo fluido. Entonces, la OEA ha jugado un rol extraordinario en mantener la paz en nuestro hemisferio, en desactivar crisis
o en resolver crisis. Lo que pasa es que cada país lo ve en función de la necesidad del momento. Ahora le tocó a Guatemala, a República Dominicana, le acabo de contar, en el 94 tuvimos un tema, pero no fue la última vez. La OEA jugó un rol instrumental en la crisis que tuvimos hace apenas 5 años. Aquí tuvimos elecciones en enero, febrero del año 2020 que fueron un desastre total y la OEA intervino haciendo una auditoría para determinar qué era lo que había pasado y esclarecer por qué las elecciones municipales de nuestro país fueron un fracaso ese año. Entonces, bueno, volviendo al tema guatemalteco de ese año, ¿por qué la OEA jugó un rol estelar? La OEA estableció hace varias décadas las misiones de observación electoral, que son un mecanismo mediante el cual, con técnicos en procesos electorales, la OEA le da seguimiento al proceso de organización, ejecución y resultado de las elecciones en los países que voluntariamente se lo solicitan. Entonces es común que nuestros países le pidan a la OEA que nos acompañen a ver nuestras elecciones. Entonces en Guatemala, en el año 2023, Guatemala formalmente, su gobierno le pidió a la OEA una misión de observación electoral. Nadie se la impuso, nadie. El gobierno guatemalteco hizo una solicitud para que la OEA acompañara el proceso electoral a través de una misión de observación. Y esa misión de observación hace un trabajo previo para ver qué ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones, cómo están trabajando los partidos políticos, cuál es el ambiente que existe en ese país para celebrar una elección y va generando informes, que son informes periódicos. Se veía ya desde mediados del 2023, antes de la primera vuelta, que había algunos elementos que generaban preocupación. Y esos informes de la misión de observación del 2023 están basados también en la historia previa, porque ha habido elecciones antes que han sido observadas. Entonces hay todo un histórico de la OEA. Entonces, bueno, cuando sucedieron las elecciones, la misión de observación electoral, encabezada por el ex canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, presentan sus informes y dicen lo que ha pasado. Entonces, la OEA, a través de un órgano oficial, que es la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, que depende de la Secretaría General, dice, miren, aquí está pasando algo, aquí hay unos actores institucionales que están atentando contra el proceso electoral y eso es una vulneración al compromiso que tiene Guatemala. Entonces, por eso es que la OEA se involucra de manera tan directa y tiene el rol que tiene. Y en su caso personal, ¿qué tan influyente es eso? Pues que usted tenga una relación particular con Guatemala para que la participación suya y de su país haya sido tan activa que hasta, Claro. como usted dijo, se hizo viral su participación Sí. en redes sociales, ¿no? República Dominicana tiene una historia muy turbulenta en materia electoral. Entonces, para nuestro país, las misiones de observación electoral de la OEA han sido fundamentales para tanto nuestra transición en 1978 como las últimas dos crisis que les comenté en el año 2020 y en el año 1994. Entonces, República Dominicana ha sido beneficiario, entiende el valor y reconoce el rol que juegan los observadores para evitar que actores malintencionados dentro del sistema político de nuestro país manipulen o alteren la voluntad popular. Entonces es un principio no negociable para República Dominicana, el apoyo a las misiones de observación electoral de la OEA. Entonces lo que emana de las misiones de observación electoral de la OEA, para nosotros son bueno y válido. Nosotros no negociamos eso. Eso es lo primero. Por ende, nuestro gobierno inmediatamente al ver el proceso que se estaba dando y ver los informes oficiales, dijo, no, no, la postura oficial del gobierno dominicano es llamar, hacer un señalamiento a que se respete la voluntad popular. Y para respetar la voluntad popular hay que dar seguimiento a estos lineamientos y prestar atención a estos factores que la misión está señalando. Luego, a título personal, yo ya me había despedido como embajador semanas después de la primera vuelta. Yo ya no tenía por qué regresar a sesiones de la OEA, pero por una situación del destino me encontré nuevamente sentado en esa silla.
y con la instrucción de mi gobierno de que teníamos que abogar por la defensa de la voluntad popular, pues también se sumó que mi formación académica tiene bastante de influencia de todo el proceso de transición democrática y de los acuerdos de paz en Centroamérica y en nuestra región. Durante muchos años, eh, entre el año 2003 y el año 2009, me correspondió estudiar a profundidad esos acuerdos de paz, ese proceso de transición. Entonces, personalmente, yo ya conocía las dinámicas de la situación política en la región y de manera habitual, evidentemente, que tenía que darle seguimiento a los temas de derechos humanos, a los temas de democracia. Entonces, tenía yo y mi equipo una base conceptual, teórica, que nos relacionaba directamente con Guatemala. Entonces, esos años que pasé estudiando, pues me vincularon de una manera u otra eh, con la academia en Guatemala y con las organizaciones sin fines de lucro, así como con los multilaterales que trabajaron en los años 80 y 90 para los acuerdos de paz. Eh, Aquellas sesiones y todo ese proceso de vigilancia y de seguimiento de la OEA, si para enmarcarlo en lo que estaba pasando, en Guatemala, recuerdo perfectamente, había una sensación de que había una posibilidad grande de que no se permitiera al presidente electo asumir la presidencia. Ujú, También me tuve la oportunidad de cubrir un par de visitas del presidente electo a Washington y él mismo expresaba eso. A ver, evidentemente en público le quitaba hierro al asunto, pero en las conversaciones que tenía con los entes multilaterales, con el gobierno en aquel momento del presidente Biden, dejaban ver una preocupación de que esa fuese una posibilidad. Usted percibió eso en el seno de la OEA, percibió que realmente mucho más allá de jugarse un tema diplomático, conceptual, de principios, de defensa de la democracia, se podía estar jugando realmente el destino inmediato de un país. absolutamente, o sea, no cabía duda en nuestras conversaciones internas de que lo que se estaba fraguando era un golpe de Estado al presidente Arévalo, o sea, no había ninguna duda. Y esa conversación se tiene a varios niveles para que comprendan cómo funciona esto. O sea, los embajadores estamos en un tercer, cuarto nivel, pero hay conversaciones a nivel de presidentes, de cancilleres, de vicecancilleres, que es vertical, pero hay una conversación horizontal entre cada uno de nosotros, entre los multilaterales, entre las agencias de derechos humanos, y nosotros teníamos reuniones periódicas con los grupos que se le conocen como los like-minded, que son los países que piensan igual sobre un tema, que se reúnen, y traíamos expertos de otros ámbitos para que nos dieran actualizaciones de lo que estaba pasando en Guatemala, a veces por vía virtual, a veces presencial en Washington, y no había duda de que si se permitía que esos actores antidemocráticos lograran descarrilar la transición presidencial en Guatemala, el efecto iba a ser que no iba a pasar mucho tiempo antes de que en otro país alguien se animara a hacer lo mismo. Y el siguiente país en línea era Panamá, que tenía elecciones en los próximos meses y que ustedes saben que había una convulsión importante por la situación del expresidente Martinelli y lo que estaba pasando. Entonces, si se permite que una cosa así suceda, da pie para que siga sucediendo en otros lugares y perdemos nuestra tradición y nuestro compromiso con la democracia representativa. Si uno revisa los discursos, y no solo por lo que usted plantea en el libro, sino pues las resoluciones de la OEA, y no solo de la OEA, sino de otros entes multilaterales, y no sé si esto es común, pero en el caso de Guatemala, en esta crisis, se menciona con nombre y apellido al Ministerio Público. Ujú, El lenguaje diplomático habla, pues usted lo ha dicho, autores antidemocráticos, pero en este caso se menciona con nombre y apellido al Ministerio Público. sí. Eh, a la luz de lo que usted supo en aquellos días y del seguimiento que le ha dado hasta ahora, de lo que está pasando en Guatemala actualmente, de la persecución de periodistas, de actores, de intentos que no han cesado de criminalizar incluso al presidente y a su familia, eh, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve el rol de ese actor específicamente en aquel momento y ahora en Guatemala? Mira, voy a conectar con la pregunta anterior.
Hubo varias reuniones de negociación, de resoluciones, de declaraciones, reuniones de trabajo, donde estábamos reunidos los embajadores. Esto es una anécdota que la cuento en otra parte, pero que estábamos reunidos los embajadores y nosotros discutiendo la situación en Guatemala, cómo íbamos a avanzar, salían comunicados de prensa del Ministerio Público o la prensa reseñaba acciones que en ese mismo momento estaba tomando el Ministerio Público, qué sé yo, allanando el Tribunal Supremo Electoral, llevándose las urnas, qué sé yo, o declaraciones de los fiscales diciendo que la elección había sido, que estaba sujeta a un proceso o que se iba a encauzar y se le iba a quitar el antejuicio al presidente electo y a la vicepresidenta electa. O sea, nosotros discutiendo el tema y en tiempo real los actores operando en Guatemala diciendo lo que iban a hacer. Y eso despertaba todas las alarmas. O sea, los embajadores ahí, los representantes de la organización decían, pero ¿qué es esto? O sea, y vamos a partir de lo siguiente, que es algo que no se ha conversado mucho, pero que ustedes en algún momento van a tener que conversar como sociedad guatemalteca. Gran parte de lo que sucede en este proceso, o de lo que sucedía en este proceso, era que se pretendía invalidar al partido político en el cual había sido llevado como candidato el presidente Arevalo, a través de una investigación que estaba asociada a las firmas que originalmente se utilizaron para constituir el partido. Ahí lo que se dio fue lo siguiente. Presuntamente, según el Ministerio Público, encontraron que algunas personas que figuraban ahí no existían porque habían fallecido o no reconocían sus firmas. Pero ¿qué pasa? Los que somos abogados y los que son abogados comprenden que cuando el Estado avala una situación de carácter administrativo, en este caso la constitución del partido político, y a partir de ahí se suceden actos que legitiman ese proceso, no se puede vulnerar lo que se conoce como la confianza legítima de los actos del Estado. Entonces, otro poder del Estado u otra institución que pretenda cuestionar derechos o procesos que se han adquirido bajo el aval legítimo del Estado, no puede retrotraer todas esas actuaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros veíamos eso, además que teníamos un equipo legal particularmente sólido, nos explicaban de manera detallada todas esas vulneraciones y todas esas actuaciones que buscaban retorcer las normas para acomodarlas a un resultado que ellos querían lograr. Incluso recuerdo al embajador de Colombia, a Luis Vargas, explicando una situación de los indicios, que lo narro en el libro y bueno, ya ustedes tendrán la oportunidad de leerlo, cuando en una oportunidad un fiscal del Ministerio Público decía que ellos salieron a buscar indicios. O sea, la cosa no funciona así. Entonces era todo en algún momento quijotesco, daba un poco de risa porque era una forma muy simple y estúpida de justificar las cosas, pero por otro lado era la preocupación de que estaba revestido de legalidad y el temor que eso se infundía. Entonces, bueno, para volver a lo que te dije, en algún momento la sociedad guatemalteca va a tener que tener una conversación sobre la base legal que sustenta esta clase de actuaciones y otra conversación sobre los actores, cómo se designan, cómo se evalúan, cuáles son los criterios para que estas personas lleguen a posiciones de ese poder y que no se vuelvan instrumentos de otra cosa. Yo ahí, Héctor, si me permitís, eh, ah, una institucionalidad en el tema de justicia que nosotros constantemente estamos reafirmando la cooptación del aparato de justicia y el Ministerio Público tiene un papel ahí relevante, es resultado de la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, es el resultado del exilio de operadores de justicia, jueces, fiscales, abogados, abogadas, que libraron una batalla importante contra la corrupción y la impunidad. Un Ministerio Público que tiene la medalla de tener sanciones en más de 50 países del mundo donde no se les permite ingresar, por ejemplo, a la propia fiscal general.
Y en esa línea en la narración del capítulo 7 aparece una imagen que a mí me parece bastante reveladora y es uno de los embajadores que formó parte de la misión de OEA en Guatemala, retrata al sector económico como los duros. Mm, Iván Velázquez los retrataba como la élite depredadora. ujú. Eh, ¿Qué percepción tuvo la OEA en ese escenario de discusión o de diálogo con el sector empresarial o la élite empresarial en Guatemala? Y hay una imagen también que está en el texto donde se retrata a las autoridades indígenas sentadas en una mesa discutiendo con esta élite de tú a tú. ¿Cómo percibieron al sector empresarial guatemalteco en ese momento? Mira, la verdad que nosotros no tuvimos conversación interna sobre esos temas. O sea, la conversación en la OEA giraba en torno a respeto a los principios democráticos, respeto a la voluntad popular y la formalidad. O sea, ni siquiera había una consideración de personas, de ideologías, ni de posiciones políticas. Eh, a lo que usted se refiere son las intervenciones que cada embajador, desde la óptica y la perspectiva de su cosmovisión política por país, hacían. Porque ustedes tienen que entender, como decía al principio, que cada país ha tenido su propio trauma. Y yo creo que en el caso al que usted hace referencia es al embajador Raimundi de Argentina, que en ese momento tenían una situación muy particular con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que según la perspectiva de ellos, se había implementado un proceso de lawfare bastante marcado en su contra. Y ellos entonces se veían en ese espejo y decían, óyeme, eso está pasando aquí o ha pasado aquí de esta manera y está impulsado por esto, por esto, por esto. Entonces ellos presentan su visión, pero desde el punto de vista institucional, orgánico de la OEA, no era una conversación para nosotros. Usted mencionó un término que me parece muy actual, obviamente, que es el tema del offer, Sí. y que es uno de los actores en los que más se habla continentalmente respecto a eso, el Ministerio Público de Guatemala. Su experiencia diplomática, lo ato con una de las frases que pronunció el entonces presidente electo aquí en Washington, reunido con un tanque de pensamiento, y dijo, le preguntaron directamente si él consideraba que estaba siendo víctima de un intento de golpe de Estado, y él dijo, sí, lo que pasa es que antes era con tanques, ahora Ujú. es con abogados, ¿no? Y con lawfare. ¿Qué tan importante es esa conversación actualmente en el seno del multilateralismo? Sí. Sí, en el último capítulo del libro yo hablo sobre estos desafíos que nos impone la época actual. Bien, como decía el presidente Arevalo, y como usted refiere, estábamos acostumbrados a que los golpes de Estado suponían eh, un asalto de los grupos armados, los militares, que tenían el control el monopolio de la violencia sobre los, las instituciones democráticas. Eso, digamos que a partir de los noventas, eso ya no fue tanto así. El autogolpe de Fujimori, bueno, hay casos emblemáticos, pero en las últimas décadas es cierto que la tendencia es a la instrumentalización de las instituciones o a la erosión institucional para quebrar el orden constitucional. Entonces, los instrumentos jurídicos a nivel internacional que tenemos responden a la lógica de la época anterior. Por ende, hay una conversación incipiente en el multilateralismo regional actual sobre el futuro de cómo enfrentar estos desafíos. Ahí hay muchísimos pensadores. Me viene a la mente, por ejemplo, Rubén Perina, que acaba de publicar un libro sobre eso, donde se cuestiona cómo vamos a enfrentar. Porque, ¿qué pasa? Antes el golpe de Estado venía de fuera de los poderes constituidos. Pero ¿qué pasa si otro poder constituido del Estado, el Congreso, el Poder Judicial, atentan contra el Poder Ejecutivo? O puede ser el contrario, si el Poder Ejecutivo atenta contra el Poder Judicial. Entonces, evidentemente que hace falta pensar creativamente
para ajustar la realidad normativa a estas posibilidades que ya están sucediendo. Y Guatemala dio pie a que esta conversación se elevara de nivel. O sea, aquí lo vimos, un ministerio público actuando políticamente, deliberadamente, para evitar que un actor político legítimo que ha ganado unas elecciones, pues acceda al poder. Entonces ahí en la última parte del libro, le dedico una gran parte de ese capítulo a cuáles son las alternativas que se ha venido discutiendo hace años, desde la creación de mecanismos institucionales dentro de la OEA para darle seguimiento a los procesos democráticos, como más participación de la sociedad civil, el tema de la educación cívica, que es fundamental. Si tú no tienes una sociedad formada en valores democráticos, ¿cómo lo van a exigir? El proceso que juegan, el rol que juegan las academias en construir el pensamiento que luego sirve de base para tomar decisiones políticas. En fin, bueno, hago un recuento por esas iniciativas que existen desde el punto de vista teórico y que deberíamos de continuar trabajando. Finalmente, sobre eso, también despertó una conversación sobre la necesidad de un proceso de revisión comparada entre nuestros países. Hay mucho que aprender de países vecinos. A nosotros, por ejemplo, los dominicanos, tenemos ciertos aspectos institucionales que se han adesentado bastante bien, que quizá ustedes no tienen. Entonces, ¿cómo nosotros logramos desarrollar esta parte de nuestro sistema democrático de manera satisfactoria? ¿Qué hicimos? Compartir las experiencias, las buenas prácticas, y nosotros podemos aprender de ustedes en otras cosas. Entonces, ese proceso más bilateral de intercambio de buenas prácticas y experiencias para evitar lo que hablábamos hace un rato de injerencia, de violar la soberanía o de imponer nada. No, no, no. Aquí es, somos democracias maduras, somos actores políticos conscientes, reconocemos que tenemos una dificultad y miramos hacia afuera qué podemos aprender. Conecto eso para concluir con que yo no he visto, mi valoración personal que me preguntabas, yo no he visto en todos los actores guatemaltecos ni ese nivel de madurez, ni ese nivel de humildad para reconocer que algo está mal. Y ese es el primer problema. Si no hay un reconocimiento pleno y una masa crítica de personas que entienda un problema de la misma manera, nadie lo va a atender. Y en el libro, en otras partes, con nombre y apellido, menciono actores guatemaltecos con quienes yo intercambié y percibí eso. Por el tiempo, para ir concluyendo, embajador, me gustaría plantearle una doble reflexión sobre el futuro de dos cosas. Uno es del multilateralismo, ¿no? De Ujú, cara a lo que hemos estado platicando, pero también un poco a la situación actual del mundo, ¿no? Donde hay presidentes muy poderosos, empezando por el de los Estados Unidos, que tienen a cuestionar la eficiencia o la existencia misma de los entes multilaterales, ¿no? Y ujú, eso, ese es un cuestionamiento que se repite sobre todo en gobiernos y regímenes con dejos más autoritarios, ¿no? Y esa es la segunda reflexión. ujú, No soy yo el que lo digo, ni mucho menos, pero hay una tendencia a pensar y a ver que ahora América Latina, pues, y el mundo en general, están coqueteando mucho con este tipo de gobiernos, con gobiernos con rasgos autoritarios. ujú, A la par de Guatemala está El Salvador, hay una discusión respecto al rasgo del gobierno de Nayib Bukele, por ejemplo, pero también lo atractivo de ese modelo. Entonces, su reflexión, uno sobre el multilateralismo en este momento ante cuestionamientos de gobiernos, presidentes muy poderosos, y una reflexión sobre el advenimiento de este tipo de regímenes que tienen rasgos autoritarios, pero en algunos casos son muy, muy populares entre sus poblaciones, ¿no? ujú. Sí, claro. Mira, sobre lo primero, el multilateralismo hoy está en una crisis muy profunda. Ciertamente hay actores importantes que están replegándose, que están dejando de financiar. También los errores o las fallas en el pasado del multilateralismo ha opacado los logros y éxitos que ha tenido. Por ende, se destaca más
cuando hay una situación desafortunada que los aciertos, porque muchas veces, hay que recordar, la diplomacia funciona previniendo y evitando que cosas sucedan. Entonces es muy difícil salir a enarbolar como un éxito que nosotros, a través del multilateralismo, de la diplomacia, evitamos una crisis. La gente ve la crisis o no la ve. Si no la ve, puede asumir que simplemente no había condiciones para que se dieran. Entonces, eh, conectando con Guatemala, creo que el valor del multilateralismo, no hay una crisis reciente que lo ejemplifique mejor que Guatemala. Sin la convergencia de presiones entre la OEA, las gestiones bilaterales, las sanciones de algunos países, los organismos de derechos humanos y la movilización ciudadana, sin esa convergencia de factores, la crisis no se hubiera sorteado como se sorteó. Yo estoy seguro de eso. Algo hubiera pasado en el camino que hubiéramos tenido un resultado menos satisfactorio que el que tenemos. Segundo, me parece que era insuficiente la resistencia interna. O sea, los propios guatemaltecos que hicieron ese esfuerzo denodado, creo que sostener ese esfuerzo en el tiempo sin la presión externa hubiera sido muy difícil. Entonces, el multilateralismo enfrenta nuevas amenazas. Por ende, tiene que reinventarse, tiene que repensarse para enfocarse en las cosas en las que pueda dar resultado. Em, Creo que es un error pensar que porque algunos actores se replieguen o dejen de financiar, el multilateralismo va a morir. Creo que la historia es pendular y también hay altos y bajos. Estamos en un momento donde la curva va abajo, y hay que ser muy creativos y pensar. Para los países pequeños, como nosotros, el multilateralismo es el único escudo frente a la arbitrariedad y la opresión. O sea, ¿qué quita que un país que tiene un ejército poderoso, una economía potente, nos aplaste? Es el derecho internacional, es el respeto a la igualdad soberana de los estados, a su soberanía y los mecanismos que confluyen para que institucionalmente eso se proteja, es el orden institucional multilateral. Entonces hay que preservarlo. Y eso no parece, para el ciudadano común, eso no parece tener mucho sentido, pero cuando lo ve desde esta óptica que estoy explicando, lo va a entender perfectamente. Sobre los gobiernos con rasgos y tendencias autoritarias y esa tendencia, a que se vuelva popular una visión menos liberal de nuestras democracias. Mira, evidentemente que hay desafíos, eh, porque estamos en una era muy complicada. Tú has mencionado un país en particular, en mi libro yo hablo de ese país y hablo de eso en un momento, pero también hablo de otros países que tienen situaciones similares en nuestra región. Me parece que la mejor forma de avanzar en la democratización y la consolidación de la democracia es más democracia, más participación, más mecanismos de consensos. Ese es otro tema. No hay un enfrentamiento entre hermanos unos sobre otros. O sea, lo que pretenden estos nuevos esquemas autoritarios es presentar a quien piensa distinto como un enemigo, en presentar a quien no comulga con mis ideas como una amenaza que debe ser aniquilada. Esa no es la forma de avanzar. La forma de avanzar es a través de la construcción de consensos, de que somos seres humanos, de que compartimos aspiraciones y desafíos, y que hay algunos desafíos que solos no vamos a poder resolver nunca y que tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, aunque tú pienses distinto y yo piense distinto, tenemos que llegar a un máximo común denominador que nos permita llegar a consensos para avanzar, porque si no, no vamos a poder aniquilar a todos los que piensan distinto y vamos a estar en una constante lucha unos con otros y nos olvidamos de los objetivos principales. ¿Cuál es el principal objetivo de desarrollo de nuestra región? Bueno, cada país tiene su desafío, pero en principio la gran desigualdad existente, ¿cómo abordamos la desigualdad?
En el caso de Guatemala, ustedes tienen sus propios desafíos, tienen el analfabetismo, tienen muchísimas cosas, y República Dominicana tiene los suyos. Entonces, la solución no es involucionar desde el punto de vista de la representación, sino ampliarnos hacia esquemas eh, de mayor consenso. Eso es extremadamente difícil porque requiere un esfuerzo de ceder, requiere un esfuerzo humilde de reconocer que el otro puede tener válidas aspiraciones también, que el otro puede tener válidas preocupaciones, aunque no coincidan con las mías. Entonces, esa es mi reflexión sobre esta tendencia a fácilmente tratar de recurrir a fórmulas autoritarias. Nelton, ¿necesitas para ti ir cerrando? Sí, bueno, yo creo que no, no está cerrado por completo el seguimiento que usted le da a Guatemala y a la situación en Guatemala. Y mencionaba también que como países tenemos que ser muy creativos y yo he visto también en el uso que usted tiene como tribuna en redes sociales, la creatividad, hay un sarcasmo y un humor bastante interesante y en esa creatividad, ¿cómo fue? Su incursión en la inteligencia artificial. Sin Sí. entrar en detalles, es algo de lo que me llama muchísimo la atención y a los guatemaltecos les llama muchísimo la atención. Ya, sí, a veces yo no tenía nada que hacer y me sentaba a analizar planteamientos, posiciones y decía, o sea, aquí hay un planteamiento que suena bastante fácil, bastante simple, pero que tiene mucha maldad detrás, que tiene una carga ideológica y de sesgo terrible. Entonces voy a tratar de hacer algo distinto, eh, que ridiculice un poco esas cosas, que los deje en evidencia de su precaria base moral, de su precaria eh, capacidad técnica y de formación. Y entonces a veces me entretenía con eso. Y ahora con estas herramientas que existen es relativamente fácil si tú sabes qué pedirle. Entonces, bueno, yo no dibujo ni soy pintor, pero me entretengo con la fotografía y sé algunos conceptos, entonces puedo dar algún prompt más o menos gracioso. Entonces, a veces hago eso, pero también entendí que esa conexión directa con las personas permite educar, permite generar reflexión y permite sembrar duda. Yo creo que lo más importante a veces es sembrar la duda. Mira, esto suena muy lógico, suena muy racional, pero detrás de eso hay algo más. Y voy a referirme específicamente a algo muy puntual ahora. Y es, por ejemplo, actores del sector justicia que pretenden erigirse en diques morales de la sociedad. Eso es una barbaridad absoluta. El rol de la justicia es impartir justicia de manera imparcial. De manera imparcial supone que usted no comulga ni beneficia a ningún grupo, piense como piense. Por ende, si usted de antemano se posiciona como que usted está en un campo moral, usted está inmediatamente diciendo que usted adversa a los demás. Y eso lo pone en un plano de no imparcialidad. Y eso que ustedes están viviendo es iba a decir una palabra dominicana, es una vaina, es una barbaridad absoluta. Y tienen que rebelarse contra eso. Tienen que hacerle frente a eso. Y tienen que señalarle a esos actores, primero que eso es una violación a las normas, me imagino que a su constitución, porque no puede ser que un actor de justicia tome posición ideológica sobre ningún tema. Aquí nadie está para defender ningún valor espiritual. Cada cual tiene derecho a su espiritualidad. Y hay libertad de culto y lo que usted quiera. Pero no todo el mundo profesa su fe, no todo el mundo profesa sus creencias. Entonces, bueno, a veces me entretengo para señalar cosas muy puntuales que hagan que la gente reflexione. Yo no tengo una agenda política. Yo no conozco ningún actor político en Guatemala. Yo he hablado con el presidente Arevalo 2 veces en mi vida. No conozco a ningún ministro de su gobierno. No conozco a ningún diputado, a ningún senador. ¿No? O sea,
Mi motivación en muchos casos es puramente pedagógica y partiendo de nuestro aprendizaje. O sea, si nosotros ya vivimos aquí en República Dominicana tantas locuras, tantas situaciones antidemocráticas que costaron vidas, que costaron esfuerzo, y uno ve que en otros sitios están tratando de manera eh, arbitraria hacer cosas similares, ¿por qué yo me voy a quedar callado? ¿Por qué? No, o sea, y eso viene de antes, o sea, desde la dictadura y demás. Hace falta reconocer el pasado, entender el pasado, hacer empatía con eso para que no se repita en el futuro. Y esas tendencias ideologizadas están tratando de borrar la historia, de reescribir la historia. Y no se dan cuenta que en el camino se están borrando a sí mismos porque los próximos son ellos. Hoy lo hacen ellos, mañana se lo van a hacer a ellos. Entonces no puede ser, no puede ser. Bueno, embajador, muchísimas gracias por el tiempo. Entendemos que estará pronto en Guatemala presentando este libro, ¿no? Tal vez para quienes nos ven y escuchan, si nos puede dar los detalles de eso. Sí, voy a estar el día 5 de julio en la Feria Internacional del Libro de Guatemala, en la Sala Miguel Ángel Asturias, a las 6 de la tarde, en la presentación del libro, donde voy a tener una conversación con el presidente Arévalo a grandes rasgos sobre el libro. Y luego el día domingo 6 a las 11 de la mañana estaré en los stands de la editorial FIG para hacer la firma de los libros a quienes deseen acompañarme. Entonces la idea es compartir unas reflexiones el día sábado y el día domingo, bueno, pues compartir ya a nivel personal y firmar algunos libros.